Pasar los steps durante la carrera de medicina es posible. Y yo te voy a contar cómo lo hice con el Step 2. A lo largo de este video les voy a compartir mi experiencia estudiando para este examen, qué fue lo que hice, los recursos que utilicé, lo que me sirvió, lo que no me sirvió, cómo fue el día del examen y en general mi proceso de preparación para el STEP. Esperando que algo de esto les pueda servir como guía, algo lo puedan emplear en su proceso de estudio y mencionarles finalmente que las recomendaciones que les voy a dar aplican no solo para estudiantes de medicina que planean tomar uno de los steps durante la carrera, sino también para médicos que ya se han graduado y están estudiando, planean estudiar para estos exámenes. Entonces, comencemos. En primer lugar, quería comentarles en qué punto de la carrera di este examen y además aconsejarles de en qué punto sería oportuno estudiar para estos exámenes si eres un estudiante de medicina que está considerando tomar cualquiera de los dos primeros steps durante la carrera. Entonces, yo di este examen en 10º semestre, ya que en el mismo tenía solo cirugía general y muchas horas libres. Entonces decidí aprovechar este tiempo para estudiar para el Step 2. Entonces aquí mi consejo es identifica cuidadosamente qué semestre de tu malla académica tiene una baja carga de materias, ya que sí, tienes que poner como prioridad y saber que vas a emplear muchas horas de tu día, de tu semana, de tu mes o de tus meses para estudiar para estos exámenes. Entonces siempre hay semestres bastante pesados, pero también hay algunos semestres que no tienen tantas materias. Entonces lo importante es identificar estos. Y si ves que tienes un semestre en el cual no vas a tener muchas materias, vas a tener bastantes horas libres, aprovéchalo, no lo pienses mucho. Pero esto puede variar bastante. Puede ser tu caso que todos los semestres estén cargados de materias, sean pesados, entonces quizá no es lo más oportuno tomar los steps durante este tiempo y quizá tienes que darlos después del internado, que también es una opción adecuada. Entonces sí, mi consejo es evalúa cuidadosamente tu malla académica para pues identificar algún semestre que no esté tan pesado, que puedas aprovecharlo. Bien, entonces ya entrando en materia con lo que fue mi proceso de estudio, quiero dividirlo en dos fases, que fue realmente cómo se dieron las cosas. Entonces, la primera fase de estudio relajada, la quiero llamar, fue durante 9º semestre, bien el semestre antes de dar el STEP. Entonces, durante este semestre tenía gastroenterología y pediatría, entonces la mayor parte del día pasaba estudiando estas materias. Pero lo que hice fue básicamente durante las noches solo hacer 40 a 80 preguntas, en mi caso era ambos, ya que mi universidad nos provee de esta plataforma, que si tienen acceso, les recomiendo totalmente, tiene buenos artículos, buenos bancos de preguntas, buenas retroalimentaciones similares a las de UWorld, entonces sí les va a servir en su proceso de estudio. Y bien, entonces hacía 40 o 80 preguntas todas las noches, no me quedaba mucho con las retroalimentaciones, principalmente de conceptos que de verdad no manejaba, no sabía, pues me detenía un poco para leerlas y hacer preguntas en Anki, flashcards. Ya preguntas muy puntuales del estilo, ¿cuál es el marcador tumoral del hepatocarcinoma? Ejemplo o respuesta, alfa-fetoproteína. Así, preguntas muy simples. Y pues eso fue lo que hice durante ese 9º semestre, solo 40, 80 preguntas, como les digo, Anki y nada más. Y a la final de estos 4 meses, pues acabé el banco de preguntas, que más o menos era de unas 2.900 para el Step 2. Y pues ya al finalizar dije, bueno, ya es momento de comenzar con la fase de estudio ya más estricta, más pesada. Y pues esto porque ya sabía que el siguiente semestre no iba a tener mucha carga académica, entonces iba a tener mucho tiempo libre que iba a aprovechar para estudiar para el STEP. Entonces ya, al final de este 9º semestre adquirí UWorld. Y pues ahora sí comencemos con ya la parte más importante, ya la parte del estudio más pesado. Entonces aquí lo que hice básicamente, mi estrategia los 2 primeros meses fue básicamente acabarme el banco de preguntas de UWorld, que me propuse hacer 80 a 100 preguntas al día. Ya, y trataba de acabar las 80 a 100 preguntas durante la mañana.
para las tardes dedicarme a leer las retroalimentaciones de las preguntas en las que me había equivocado o preguntas que había acertado pero porque adiviné, porque realmente no manejaba los conceptos. Ya, entonces leía las retroalimentaciones de esas preguntas. Y otra cosa que les recomiendo es siempre hacer las preguntas en exam mode, porque realmente así te acostumbras a cómo van a ser las preguntas durante el examen, qué es lo que realmente quieres. No les recomiendo mucho que hagan las preguntas en study mode, porque no les va a ser muy útil. Y pues al final de estos 2 meses fue lo que me tardé en completar el banco de preguntas de UR, que más o menos era de unas 4000 preguntas. Y como les digo, lo que hacía era preguntas durante la mañana, retroalimentaciones durante la tarde. Y además aquí hacía lo mismo en preguntas que no manejaba bien los conceptos, que me costaban bastante. Hacía preguntas flashcards en Anki. Bien, igual preguntas muy puntuales. Entonces al final de estos 2 meses, después de acabar el banco de preguntas de UWorld, el siguiente paso fue hacer los Clinical Mastery Series o CMS, que consisten en bloques de preguntas muy similares a los NBMEs que utilizan los estudiantes de medicina de los Estados Unidos para estudiar para los SHELPs. Entonces yo lo que hice fue completar los 4 últimos bloques de cada especialidad, que eran neurología, medicina de emergencias, cirugía general, medicina interna, psiquiatría y medicina familiar, creo que no, y ginecobstetricia. Cada bloque consistía en 50 preguntas y pues en este punto decidí acelerar un poco el ritmo de mi estudio, puesto que ya me faltaba solo un mes para dar el STEP, puesto que ya este punto lo había agendado para el 1 de abril. Y era inicios de marzo, finales de febrero, no me acuerdo. Entonces, aquí lo que hice fue realizar todos los días 200 preguntas, que igual trataba de terminarlas durante la mañana y durante las tardes, pues, leer las retroalimentaciones y poco más, y similar a lo que hice en la fase de UWorld. Entonces, el incrementar el ritmo a 200 preguntas fue principalmente, o bueno, parcialmente por el miedo a no terminar todo lo que tenía planeado para el estudio, para el STEP, y también como un ejercicio de resistencia. Quería verlo de esa manera, ya que pues el examen consiste en 320 preguntas, son bastantes y al final del día terminas muy cansado. Entonces quería como de alguna manera adaptarme, pero aquí mi recomendación es que realicen este incremento en el ritmo de estudio solo si consideran que no les va a generar agotamiento o fatiga, porque eso, si es que ocurre, puede ser deleterio, pienso yo, en su estudio. Entonces, bien, más o menos a la semana y media acabé los 35 bloques y bien, el siguiente paso fue repetir las preguntas que había hecho mal en ambos, ya que ya había pasado como unos 3 meses, 3, 4 meses de que acabé el banco de preguntas y pues ya me había olvidado realmente las respuestas. Entonces, el repetir las preguntas en este punto lo veía de una manera en la que si respondía bien, no era porque me acordaba de la respuesta, sino porque realmente había aprendido durante estos meses de estudio. Entonces lo quise ver de esa manera. Y bien, me tardé una semana más o menos en hacer esto. Ya me faltaban solo 2 semanas para dar el step. Y aquí en este punto quería introducir a los self-assessments y NBMEs. Bien, entonces por este lado les voy a dejar cuáles fueron los que di, mis puntajes, el orden en el cual los di y los tiempos en que tomé estos exámenes. Les recomiendo totalmente realizarlos, particularmente los NBMEs 10, 14, el Self-Assessment 2 de UWorld, creo que son los que tienen mayor valor predictivo en cuanto a su nota. Mi recomendación aquí es que no dejen los NBMEs, los Self-Assessments, para el final. Yo de la manera en la que los utilicé fue secuencial y esto me ayudó a mí a medir mi progreso, que igual les va a ayudar a ustedes si lo utilizan de esta manera, como que dar al inicio, a la mitad y al final les va a ayudar a ustedes a ver cómo van progresando, cómo han progresado, cómo han ido
incrementando su conocimiento en cuanto a los temas del Step 2. Además, la otra utilidad que tienen el simple hecho de hacer muchas preguntas es que a ustedes les va a ayudar a reconocer diferentes patrones, diferentes incluso sinónimos con los cuales se puede presentar un caso. Y pues les pongo aquí el ejemplo de depresión mayor, que era un tema que a mí me pasaba bastante lo que les voy a comentar. Entonces yo pensaba que me sabía el DSM-5 al revés y al derecho, los tratamientos y toda la cosa relacionada a depresión mayor. Pero ya a la hora de resolver preguntas me equivocaba frecuentemente en temas muy similares. Y esto era porque no sabía reconocer los patrones en los que se puede presentar esta enfermedad, los sinónimos que pueden utilizar para describir a esta enfermedad. Entonces ustedes, al hacer muchas preguntas, van a reconocer todos estos patrones, y no solo para depresión mayor, sino que esto se aplica para todos los temas que les pueden salir en el STEP. Entonces, el resolver tantas preguntas les va a aportar esto, y que les prometo que es de mucha utilidad. Bien, algo que les puedo mencionar con respecto a los NBMEs y a los CMS es que las retroalimentaciones que te dejan cada pregunta son muy malas. Entonces, no les aconsejo, si es que se equivocaron en un tema, no les aconsejo revisar, quedarse estudiando las retroalimentaciones, porque no les va a aportar mucho realmente. Es algo que yo hice y que les puedo aconsejar no hacer, porque no tiene mucha utilidad. No son tan buenas como las retroalimentaciones de ambos o de UWorld. Es decir, entonces si se equivocan en una pregunta en un NBME o en un CMS, pues, y quieren revisar ese tema, quieren estudiar ese tema, no se queden en la retroalimentación. Vean videos o lean artículos cortos como los de ambos, para que no pierdan tanto tiempo leyendo un artículo como los de UpToDate, por ejemplo. Entonces, eso en cuanto a los self-assessments. Otro tema que quería mencionarles es el tema de Anki. Entonces, como les digo, mi estrategia de estudio fue básicamente leer las retroalimentaciones durante las tardes y de preguntas que no me quedaba muy claro, no sabía, hacía flashcards con las retroalimentaciones. Preguntas muy puntuales. Y pues mi objetivo, mi plan de estudio al inicio, lo que había definido era que iba a ser 50 a 100 preguntas, resolver 50 a 100 flashcards al final del día. Bueno, la realidad es que no lo logré. Dejé que se acumularan todas las preguntas para el final y eso fue realmente un error. Y con esto no les digo que no hagan Anki, puesto que sí les suma bastante a su proceso de estudio. Solo les digo, organicen bien su tiempo, organicen bien todo lo que van a hacer para que al final del día puedan hacer esto, o dependiendo de cómo su estrategia de estudio, puedan resolver las flashcards durante la semana. Como les digo, yo dejé todo para el final, no acabé ni de resolver la mitad de las flashcards y ya fue el día del examen. Entonces, aquí fue una falta de organización de mi parte. ¿Qué les recomiendo a ustedes no hacer? Y bien, pues esos fueron los principales recursos que utilicé en esta fase de estudio pesado para el Step 2. Bien, pero sí utilicé un par de recursos adicionales. Bien, y aquí les voy a mencionar cuáles fueron. El principal de ellos fue Divine Interventions, que consisten en podcasts relacionados al Step 1, al Step 2 y al Step 3. Cubre casi todos los temas, por no decir todos los temas que van en los steps, los temas más high yield. De verdad son podcasts que les van a sumar mucho a su aprendizaje. Y la manera en la que yo los utilizaba era básicamente los escuchaba en mi tiempo libre, por ejemplo, cuando estaba cocinando, cuando estaba manejando hacia el hospital, hacia la universidad, en un viaje, en cualquiera de estas situaciones que tenía tiempo libre, escuchaba estos podcasts, que les recomiendo 100%. Igual aquí en la descripción les voy a dejar un link con los podcasts que se consideran son los que tienen los datos más high yield. Y bien, de ahí más allá de eso no utilicé mucho. Consumí algunos canales de YouTube, como por ejemplo Dirty Medicine, para temas especialmente que no manejaba, que no sabía para nada, como Patient Safety, Quality Improvement,
el sistema de salud en Estados Unidos, los seguros. También Boards and Beyond con el mismo propósito. Para bioestadística les recomiendo un canal en YouTube que se llama Randy Neal. Igual les voy a dejar en la descripción todos estos canales, todos estos recursos. Y bien, para temas de oncología me vi algunos videos de Ninja Nerd que igual bastante buenos. Y bien, básicamente esos fueron los recursos, todos los recursos que utilicé. Si es que me estoy olvidando alguno, les voy a mencionar en la descripción. Bien, y pues esos fueron los recursos que utilicé. Si me estoy olvidando de alguno, les dejaré en la descripción. Y pues aquí quería decirles qué es lo que les recomiendo de todos estos recursos, de todo lo que hice, qué es lo que no les recomiendo mucho. El recurso número uno, que va a ser la base de su estudio, es UWorld, definitivamente. Ambos es un muy buen recurso, tiene buenos artículos, tiene buenas preguntas, buenas retroalimentaciones, pero ambos recursos, tanto UWorld como ambos, son costosos. Entonces, si tienen que quedarse solo con uno, mi recomendación completamente es UWorld. Los NVMEs y los CMS, de igual manera, recursos recomendables. Las preguntas son las más similares a las preguntas del STEP, realmente mucho más parecidas que las de UWorld. Entonces les va a servir a acostumbrarse a cómo son las preguntas y lo mismo que les mencioné antes, reconocer esos patrones. Mientras más preguntas resuelvan, más familiarizados van a estar con los diagnósticos, con los tratamientos. Entonces esto les va a servir definitivamente, igual para medir su progreso y para predecir la nota de su examen. Anki, como les digo, un buen recurso que yo no supe utilizar muy bien. Organicen bien su tiempo, si es que quieren utilizarlo, organicen bien todo lo que van a hacer. Más allá de eso, Divine Interventions, el mejor recurso adicional a todo esto. Sí o sí tienen que revisar esos podcasts. Y bien, lo que no les recomiendo, como les dije antes, quedarse estudiando las retroalimentaciones de los NVMEs y los CMS. Si bien las preguntas son muy parecidas a las del STEP y les va a aportar todo lo que les mencioné previamente, las retroalimentaciones son pésimas, entonces no se queden con eso. Vean videos, leanse artículos cortos y con eso basta. Igual, otra de las cosas que les puedo mencionar es en cuanto al ritmo de las preguntas, en cuanto a la cantidad de preguntas que resuelvan al día. Esto va a depender realmente de cuánto tiempo ustedes planean estudiar. En mi caso, la fase de estudio pesado, en mi caso fueron 3 meses. Entonces en estos 3 meses alcancé a hacer todo lo que les mencioné. Me faltó un poco de tiempo realmente, quizá unas 2 semanas para acabar de las flashcards, para acabar las preguntas que quería repetir de UWorld. Pero si es que, no sé, su plan es estudiar durante 6 meses o algunas personas estudian durante un año, pueden como que no hacerlo tan intenso, es decir, hacer 40 preguntas al día. Para mí lo ideal serían unas 80 preguntas al día realmente. Es lo que yo les puedo recomendar y lo que en mi caso me sirvió. Y pues eso es todo lo que les puedo mencionar en cuanto a la parte de estudio. Cómo estudié, qué fue lo que utilicé. Y ahí en esta siguiente sección les voy a mencionar qué fue lo que hice en adición al estudio, que es bastante importante, considero yo. Bien, entonces eso fue todo en cuanto al estudio como tal para los STEPS. Ahora quiero comentarles un poco de la parte mental, de la parte de la preparación mental. Entonces, mi consejo es definitivamente hagan ejercicio, el que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. ¿Pero cuándo? Mi consejo aquí es que hagan ejercicio cuando ustedes estén cansados, es decir, al final del día. ¿Por qué? La mayor parte del día van a pasar estudiando, van a hacer preguntas, van a leer las retroalimentaciones, artículos, ver videos y pues al final del día van a estar agotados mentalmente. No van a querer hacer nada, no van a querer saber nada de más estudios ni de nada, solo van a querer acostarse en su cama, como me pasaba a mí. Pero justo en este momento es cuando es importante hacer ejercicio como parte de la preparación mental, como parte
veámoslo de esta manera, como un ejercicio de resistencia mental, que a la final el examen consiste en 320 preguntas más o menos, son 9 horas que van a estar sentados o sentadas ahí, y no solo es importante el conocimiento que llevan al examen, sino también la mentalidad, también la resistencia que ustedes van a tener ese día para aguantar las 9 horas. Entonces es la manera en la que yo traté de ver el ejercicio en este proceso. Les cuento un poco lo que yo hice. Básicamente trataba de que todos los días al final de las sesiones de estudio hacía 1 a 2 horas de gimnasio. Eso los 3 meses de estudio pesado. El último mes, antes del examen, trataba de salir a correr. Yo detesto correr, pero lo hacía principalmente con este propósito, de estar listo mentalmente para ese examen. Y bien, eso era principalmente lo que hacía. Como les digo, hagan el ejercicio que a ustedes les guste, pero especialmente en momentos en los que no quieren hacer ejercicio, netamente con el objetivo que les acabo de comentar. Y pues esa es la recomendación en este punto. Y bueno, después de todo este esfuerzo, después de todo este tiempo, había llegado el día del examen, 1 de abril. Entonces llegué, di mi estebe en Colombia, llegué a este país 2 días antes del examen, daba un día martes y llegué a Colombia, a Bogotá, el día domingo. Entonces, la verdad es que inicialmente tenía pensado llegar el día anterior al examen, pero la verdad estaba un poco paranoico, un poco con pánico de que, no sé, estaba pensando todo escenario catastrófico, por ejemplo, que me cancelen el vuelo el día anterior, entonces no daba el examen, así que bueno, decidí ir 2 días antes. Entonces llegué en la noche al hotel y pues esa noche realmente no hice mucho, solo hice un par de preguntas de Anki, que la verdad no fue, creo que no fue lo mejor. Estaba un poco cansado y quizás solo tenía que ya relajarme e ir a la cama. Pero bueno, solo comí, hice preguntas de Anki y bueno, el siguiente día me desperté muy temprano, el día anterior al examen. Me desperté a las 5 de la mañana. ¿Y esto con qué objetivo? Eso con el objetivo de estar cansado, de cansarme durante ese día, y también hice ejercicio. Poco después de levantarme a esa hora hice ejercicio, y todo esto con el objetivo de cansarme, para que no hubiera una excusa al final del día para no dormir. Porque sí, tenía un poco de miedo de que por la ansiedad, por todo el estrés del examen, no durmiera la noche anterior. Así que hice eso. Además, ese día di el Free 120, que bueno, creo que esto les dije un poco erróneo previamente. El examen más predictivo es el Free 120, es el que te recomiendan tomar el día anterior o 2 días antes de dar el examen. Entonces, eso fue lo que hice. También traté de hacer un par de preguntas de Anki, pero como les digo, eran tantas que la verdad al final solo dije, bueno, no estoy llegando a ningún lado, entonces creo que resolví como unas 100 o 200 flashcards y bueno, luego dije, ya, es hora de descansar. Y pues eso fue lo que hice el día anterior. La verdad esa noche dormí como un bebé. Y al día siguiente, y al día del examen, día martes, me desperté a eso de las 6 de la mañana para desayunar y hacer unas compras. Y lo que compré ese día para llevar al examen, para comer durante los descansos, fue una bolsa de más o menos este tamaño de frutos secos. Ya venía maní, almendras, nueces, eh, chocolate amargo. Y, y bien, inicialmente estaba pensando en ingerir una gran cantidad de comida con alto índice glicémico para, según yo, que mi cerebro esté a full de glucosa y pues rinda de lo mejor, pero realmente, bueno, esto no lo razoné yo, ya que lo vi en un video de Dirty Medicine que les voy a dejar en la descripción igual, que es de qué hacer el día previo al examen, me parece que se llama ese video, no estoy muy seguro, pero les voy a dejar en la descripción, de que a algunas personas les sucede que si comes una gran cantidad ingieres una gran cantidad de glucosa, pues vas a tener tu pico de glicemia,
y eso a algunas personas les puede generar cansancio, les puede generar sueño. Yo soy una de esas personas, entonces sí, lo más inteligente en ese caso es ingerir alimentos que te permitan mantener un rango constante de concentraciones de glucosa durante el examen. Entonces por ello no es lo más apropiado ingerir alimentos que tengan esta gran cantidad o alto índice glicémico. Además llevé un termo en el cual llevé café y pues bien, eso fue lo que llevé al examen. Entonces, otra de las recomendaciones, y creo que esta es muy importante, que puede no parecerlo, pero realmente lo es si eres una persona sensible al ruido, que te molestas fácilmente, que te desconcentras fácilmente con el ruido, la recomendación es que lleves tapones de oídos, los que te introduces en el canal auditivo externo. ¿Y esto porque les cuento que en mi primer step, en el step 1, yo no llevé estos tapones y pues en el establecimiento sí te dan estos, no sé cómo se llaman, pero son como unos cascos que aíslan el ruido. Y la verdad sí son útiles, pero sí logras escuchar lo que abren las puertas, lo que cliquean. Y eso la verdad es que fue muy molesto. La verdad tenía que leer una, dos, tres veces las preguntas porque me desconcentraba fácilmente por estos ruidos. Entonces dije, no voy a correr con el mismo riesgo para este examen. Entonces lo que hice fue llevar estos tapones que 10 de 10. La verdad no escuché nada durante el examen, no me molestó para nada los ruidos y totalmente recomendado si eres una persona a la que le molestan los ruidos. Lo que sí, lo único malo es el dolor, ya que, bueno, lo que yo hacía es que me ponía los tapones y encima me ponía los cascos. Entonces sí, te llega a generar cierta incomodidad, cierto dolor al final de los bloques. Entonces lo que hacía es que, bueno, terminaba cada bloque, me sacaba un ratito para que se me aliviara el dolor y me los volvía a poner. Y esas son mis recomendaciones en cuanto al ruido y a la alimentación durante el examen. Entonces eso fue lo que llevé. A las 7:30 tenía que estar en el establecimiento y a las 8 di el examen, comencé a dar el examen. Y pues realmente nada que les pueda reportar ahí, ningún inconveniente. Tomaba descansos cada 2 horas, es decir, cada 2 bloques. Cada descanso trataba de que sea de 10 a 15 minutos en los cuales me estiraba, comía y tomaba café. Y pues realmente eso fue el examen. Esperé 2 semanas a mi calificación y pues pienso que todo esfuerzo, todo el tiempo empleado dieron sus frutos. Y eso, realmente eso es lo que les puedo reportar hasta aquí. Espero que algo de mi experiencia, algo de lo que hice, algo de lo que te dije durante este video te sirva. Espero haberte ayudado de alguna manera. Y pues eso, espero que les vaya muy bien en sus exámenes, sean buenas personas, sean buenos médicos y denlo todo.